Hola, Namaste. Mi nombre es Diana y soy tu profesora de yoga y de meditación. Hoy tendremos meditación de introspección o vipassana. Por favor, siéntese en una postura confortable. Estás relajado tanto física como mentalmente. Es importante que la parte superior del cuerpo esté erguida, pero no rígida, de tal manera que el aire pueda fluir naturalmente hacia adentro cuando inhalamos y hacia afuera cuando exhalamos. Cuando practicamos meditación sentadas, es aconsejable mantener los ojos cerrados y las manos pueden ser colocadas sobre las rodillas en el Chin Mudra o tu mudra favorita. Respiramos normalmente, no modificamos, no alteramos el flujo de la respiración. Esta es una meditación de observación de todo aquello que ocurre en el momento presente. Y nosotros no alteramos lo que ocurre en el momento presente, sino que simplemente lo observamos con atención. Colocamos nuestra mente en la entrada de las fosas nasales. En ese lugar es donde podemos detectar y observar la entrada y la salida del aire. El aire es una propiedad material que puede ser observada por medio del sentido del tacto. Si hacemos un ejercicio y soplamos en la mano, vamos a poder ver o experimentar precisamente este sentido del tacto de la misma manera cuando el aire entra por las fosas nasales, produce una sensación de tacto, de contacto, de fricción. Y esta sensación puede ser detectada si nosotros colocamos nuestra mente en ese lugar por donde está huyendo el aire hacia adentro. Y lo mismo cuando el aire sale. Cuando exhalamos, también observamos la salida del aire. La mente está en ese lugar, en ese punto, en donde se puede observar y detectar la entrada y la salida del aire. La mente no sigue la respiración dentro del cuerpo cuando inhalamos o fuera del cuerpo cuando exhalamos. Se dice que la mente es como un portero que está parado en la entrada de un edificio tomando nota de la gente que entra y que sale. De la misma manera, la mente está localizada en ese lugar, a la entrada de las fosas nasales, en la parte superior del labio, donde puede observar el flujo de la respiración, la entrada, inhalación y salida, exhalación del aire. Podemos también hacer anotaciones mentales. Cuando somos conscientes de que estamos inhalando o que el aire está entrando, podemos decir mentalmente adentro. Y cuando el aire sale, cuando estamos exhalando, podremos decir mentalmente afuera. Las anotaciones mentales no son absolutamente necesarias, pero para algunas personas son útiles para poder seguir el flujo de la respiración. Si uno decide hacer anotaciones mentales, es importante que estas anotaciones mentales estén asociadas con el proceso de observación, es decir,
Cuando somos conscientes de que estamos inhalando, que el aire está entrando, entonces en ese momento podemos decir adentro, entrando. Y cuando somos conscientes de que el aire está saliendo, podemos decir afuera, saliendo. Una inhalación en condiciones normales dura entre aproximadamente 3 o 5 segundos y una inhalación tiene un comienzo, una serie de momentos de entradas del aire sucesivos y un final. Lo mismo ocurre con la exhalación, que tiene un comienzo, una serie de momentos sucesivos de salida del aire y un final. Nosotros deberíamos estar conscientes de todo este periodo que nosotros denominamos inhalación, desde el comienzo hasta el final. Y también deberíamos estar conscientes de lo que denominamos exhalación, desde el comienzo de la salida del aire y hasta el final. Cuando nosotros practicamos la meditación vipassana, las introducciones dicen que debemos estar conscientes de todo aquello que ocurre en el momento presente. Por lo tanto, la respiración va a ser el objeto primario. Nuestro objeto principal a veces se denomina también el objeto casa. Así como nosotros regresamos siempre a nuestra casa después de haber hecho nuestras actividades, uno va a la escuela, al trabajo, al supermercado, pero siempre regresa a su casa de la misma. Siempre vamos a regresar a la respiración. Después de observar objetos secundarios, hay algunas personas que tienen dificultad de hacer u observar la respiración en la entrada de las fosas nasales. Para estas personas se puede recomendar observar los movimientos de expansión y contracción del abdomen. Si nosotros colocamos nuestra mente en el abdomen, vamos a observar que cuando nosotros inhalamos, el abdomen se expande y cuando nosotros exhalamos, el abdomen se contrae. De esta manera, nosotros podemos observar la inhalación y la exhalación a través de los movimientos de expansión y contracción del abdomen. Si uno selecciona o escoge la inhalación de las fosas nasales, no es necesario de que uno lo utilice. Los movimientos de expansión y contracción del abdomen. Pero si uno tiene dificultad con la observación de la respiración en las fosas nasales, entonces puede intentar. Los usan movimientos de expansión y contracción del abdomen. Cualquiera de estas dos debe ser tomado como el objeto primario, principal de meditación. Incluso si uno tiene dificultad para colocar su mano sobre el abdomen y seguir los movimientos por algún tiempo. Y después de que uno se sienta familiarizado con la observación, puede retirar su mano y continuar observando la expansión y contracción del abdomen. Se dice que la mente tiene la naturaleza de estar continuamente inclinándose hacia otros objetos. Existen 6 puertas sensoriales. La puerta del ojo,
la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Y normalmente, continuamente estamos recibiendo objetos a través de estas puertas sensoriales y la mente, como quien dice, se inclina a otros objetos a través de las distintas puertas sensoriales, por lo que es normal que cuando nosotros observamos la respiración, surgen objetos a través de otras puertas. Como nosotros estamos meditando sentados y tenemos los ojos cerrados, normalmente los objetos que nosotros vamos a experimentar son objetos a través de la puerta de la mente. A través de la puerta del cuerpo, eventualmente, podemos experimentar algún sonido, algún olor, y normalmente los objetos más frecuentes son objetos mentales y objetos de la puerta del cuerpo. Si nosotros estamos observando la respiración, como ya he explicado, la inhalación y la exhalación, y en el momento presente surge un objeto mental, como por ejemplo un pensamiento, entonces nosotros en ese momento vamos a volvernos conscientes de ese pensamiento. Podemos hacer anotaciones mentales. Por ejemplo, pensando. Cuando el pensamiento desaparece, regresamos a la respiración. Si cuando estamos observando la respiración surge, digamos, un recuerdo, unos recuerdos del pasado, entonces esto se convierte en un objeto de meditación. Digamos, recuerdo unos recuerdos del pasado. Podemos hacer anotaciones mentales recordando, recordando, recordando. Cuando el recuerdo desaparece, regresamos a la respiración. Si pensamos también acerca del futuro y nos volvemos conscientes de eso, podemos hacer meditaciones mentales, pensando, 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 y luego regresamos a la meditación. A veces tenemos imágenes mentales, algo que se nos aparece en la mente o vemos algo en la mente. Si esto ocurre, nosotros somos conscientes, viendo, viendo, viendo. Cuando esta imagen desaparece, regresamos a la respiración. A veces hablamos con alguien en nuestra mente, en nuestro pensamiento, o a veces nos decimos algo a nosotros mismos. Entonces, si esto ocurre, también estamos conscientes. Por ejemplo, hablando, 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 o diciendo, diciendo, diciendo. Cuando eso desaparezca, regresaremos a la respiración. A veces reflexionamos, especulamos, analizamos. Si eso ocurre en el momento presente, somos conscientes de que cada una de las actividades está presente. A veces experimentamos emociones, estados mentales, que pueden ser buenos, que pueden ser malos, placenteros o desplacenteros. Si este es el caso, también debemos hacer estos objetos para nuestra meditación. Ahora es importante que nosotros no reprimamos, nosotros no reprimimos cuando practicamos esta meditación de introspección. No tratamos de quitar de nuestra conciencia especialmente aquellas cosas desagradables o cosas que nosotros no queremos, sino que simplemente las aceptamos, las recibimos con atención, las observamos y dejamos de que estas cosas desaparezcan por sí mismas.
naturalmente. Entonces, esto es importante. Cuando practicamos meditación y nosotros no reprimimos, no aplicamos fuerza, simplemente aceptamos los objetos buenos o malos, observamos. Dejamos que sigan su curso natural y cuando desaparecen de forma natural, regresamos a la respiración. Nosotros regresamos al objeto primario, a la respiración, después de haber observado todos estos objetos que nosotros denominamos objetos secundarios. En la medida que vayan ocurriendo, que sean prominentes en este momento presente. A veces cuando estamos meditando, sentados, y podemos escuchar un sonido o un ruido, si este es el caso, colocamos nuestra mente en el oído y somos conscientes, oyendo, oyendo, oyendo. Cuando el sonido desaparezca, regresamos a la meditación, a la respiración. Si estamos meditando en un lugar donde hay muchos sonidos, ruidos de interrupciones sonoras, podemos ignorar completamente los sonidos y continuar observando la respiración. Mantenemos nuestra mente en el objeto primario. Otro tipo de objetos que podemos experimentar o que los meditadores normalmente encuentran cuando están meditando sentados son sensaciones en el cuerpo. Y si uno no ha meditado anteriormente y no tiene experiencia en la práctica, una experiencia muy común son las experiencias de dolor en el cuerpo, sentimientos de dolor, entumecimiento, rigidez, sensaciones de frío o de calor. Son sensaciones muy comunes. Si nosotros experimentamos dolor, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, colocamos nuestra mente en el lugar donde surge el dolor. Y somos conscientes de esta sensación a medida de que esta situación desaparece. Podemos hacer anotaciones mentales, dolor, dolor, dolor. Cuando la sensación desaparece, regresamos a la respiración. No nos identificamos con el dolor. Tratemos de observar el dolor tal y cuál es como una sensación física y en la medida que el dolor desaparece, regresamos a la respiración del objeto primario. Pero las sensaciones de dolor o las sensaciones desagradables en el cuerpo a veces no desaparecen fácilmente, sino que perduran, a veces se intensifican y a veces se sienten insoportables. Nosotros vamos a seguir observando esta sensación de dolor mientras esté presente. Cuando esta sensación se ha vuelto difícil de soportar, aquí tenemos dos opciones. La primera es regresar, ignorarlo completamente y regresar a la respiración, o podemos cambiar de postura. Si decidimos cambiar de postura, seamos primero conscientes de cambiar la postura. Seamos conscientes de los distintos movimientos que realizamos. Hemos cambiado de postura y ya estamos en una postura más confortable. Entonces regresamos al objeto primario, a la respiración. También podemos experimentar sensaciones de comezón o picazón en el cuerpo.
Si experimentamos ese tipo de sensación, no nos rasquemos inmediatamente, sino que coloquemos nuestra mente en el lugar de la sensación y seamos conscientes de no la misma. Podemos hacer anotaciones mentales, comezón, comezón, picor, picor. Cuando la sensación haya desaparecido, regresamos a la respiración. Si esta sensación no desaparece y se intensifica, necesitaremos rascarnos. Seamos primero conscientes de la intención de rascarnos cuando movemos la mano. Seamos conscientes del movimiento, 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 moviendo, moviendo, moviendo. Cuando la mano toque el lugar donde existe la comezón, tocando, tocando, tocando. Y cuando nos toquemos ese lugar, rascando, rascando. Y cuando movemos nuevamente la mano, somos conscientemente del movimiento, moviendo, moviendo, moviendo. Cuando la mano toca la otra mano, se apoya en la otra mano. Somos conscientes tocando, tocando, tocando. Y luego regresamos a la respiración, a nuestro objeto primario. De esta manera nosotros vamos a observar cualquier objeto que prominente en el momento presente. A veces nosotros queremos tragar la saliva. Entonces, si queremos tragar la saliva, somos conscientes de la intención de tragar la saliva. Cuando juntamos la saliva en la boca, somos conscientes de juntar. Cuando tragamos la saliva, somos conscientes de tragar. Luego regresamos al objeto primario, la respiración. De esta manera, cuando nosotros practicamos la meditación de introspección, la meditación vipassana, cualquier objeto que es prominente, ya sea un objeto sutil o no sutil, un objeto importante o no importante, a veces nosotros vamos a experimentar o vamos a tener expectativas. Las personas que meditan a veces quieren obtener algo por medio de la meditación. A veces los meditadores quieren tener paz, tranquilidad, menos estrés. No obstante, todos estos deseos, estas aspiraciones son buenas, son malas. Son buenas cuando nosotros las tenemos fuera de la meditación. Cuando las tenemos, cuando estamos meditando estas aspiraciones y estos deseos se convierten en un impedimento. Es una forma sutil de deseo, de apego. Entonces, si nosotros detectamos que nuestra mente tiene algún tipo de deseo, expectativa o aspiración, seamos conscientes de la meditación. Podemos hacer anotaciones mentales como expectativas, expectativas, deseo, deseo. Y cuando esta expectativa o deseo desaparece, regresamos a la respiración. Es importante cuando practicamos esta meditación que nuestras observaciones sean precisas, momento a momento. En un momento determinado tiene que haber solamente un objeto y la atención al mismo. Si en un momento aparentemente hay varios objetos, entonces vamos a tomar el objeto más importante. Si no sabemos cuál es el objeto más prominente, vamos a tomar cualquiera. Eso es importante, que nosotros tomemos un objeto por vez y que nuestras observaciones sean precisas, momento a momento.
y también que no haya brechas en los momentos de atención. Esto significa que en un momento de atención debe estar seguido por otro momento de atención. Y ese momento de atención tiene que ser seguido por otro momento de atención. El Buda dice que la atención es el factor mental o la facultad mental que protege la mente de las impurezas mentales. Entonces, en la medida que nosotros tengamos esa continuidad en la atención, nuestra mente va a estar protegida de las impurezas mentales. Entonces, ahora en la atención, vamos a proceder a practicar la meditación sentados. Por favor, siéntate en la postura cómoda. Por favor, siéntate en una postura cómoda y confortable. Como he dicho, mantenga la parte superior del cuerpo erguida, pero no rígida. Y coloque la mente en el objeto primario. Somos conscientes de la inhalación y de la exhalación, como ya se ha explicado. Si surgen objetos secundarios, objetos mentales, sonidos, sensaciones en el cuerpo, etc., en el momento presente, nosotros vamos a dirigir nuestra atención a cada uno de los objetos y los vamos a hacer de nuestra meditación. Ahora en este tipo de meditación es importante comprender que lo fundamental es la atención y no estar continuamente en el objeto primario. Si nosotros tenemos atención, estamos practicando correctamente. Por lo tanto, no nos sintamos irritados o enojados si la mente tiene distracciones o, por ejemplo, pensamientos. Si nosotros tenemos distracciones, simplemente vamos a practicar meditación haciendo estos pensamientos u objetos mentales la parte de la meditación y los vamos a observar con atención. Si nosotros tenemos atención, ya sea en los pensamientos, en las sensaciones del cuerpo, nosotros estaremos meditando correctamente. Nuestra mente va a estar pura y vamos a experimentar los primeros beneficios de la práctica que es la tranquilidad y paz, la paz mental. Ahora vamos a proceder a la práctica de la meditación de introspección sentados. Ahora puedes permanecer sentado y poner en práctica estas instrucciones un par de minutos. Practica regularmente y dale un cambio positivo a tu vida.
Es tiempo de terminar la meditación. Respira y aspira lentamente. Abre lentamente los ojos. Con los ojos abiertos, deja fluir toda la energía de tu cuerpo, interna o externa. Lokasta Masta Sukhino Bhavantu. Que todos los seres del mundo sean felices, tengan salud y vivan en armonía. Muchas gracias.